recuerdo dónde lo vi. Pero justo hablaba de eso. Ahora la medicina del deporte se está enfocando mucho en eso. Y para poder hacer esos cálculos que comenta su compañera, a un deportista lo que le hacen son pruebas de rendimiento. No es alguien que sea totalmente novato y que uno así, que apenas hace 2 lagartijas, pues ya lo estén revisando. Se puede, pero normalmente son personas con cierto entrenamiento, entonces los someten a pruebas y de los músculos, del rango de movimiento, de la fuerza que puede tener ese músculo, van haciendo cálculos. Entonces, eso no lo hace precisamente un nutriólogo, pero sí tiene que ver con esto. Entonces, hacen toda esa serie de cálculos de resistencia, de elasticidad, fuerza y todo lo que nos puede prestar el músculo, y entonces hacen un cálculo estimado y entonces pueden conocer previamente cuál va a ser el límite del esfuerzo que va a dar ese jugador o ese atleta, de tal manera que entonces sepan si sí está dentro de los mejores del mundo y entonces le vamos a invertir tiempo y vamos a darle entrenamiento y dinero y alimentación y todo para que sea un competidor de talla mundial, o si solamente pues es una persona que pues está bien entrenada físicamente, pero no está llegando a esos estándares, ¿no? Entonces, sí es una condición genética el hecho de poder ser un atleta de esa talla, interviene mucho, y uno de esos cálculos que se están haciendo ahora son esos que les comenta Carla. Sí. ¿Y también podría entrar lo que es la bioética? Ok, la bioética, muy bien. A ver, Melissa, ¿tú tienes alguna idea de por qué la bioética? Sí, porque, por ejemplo, digo, el que tú estés gordito o estés delgado o tengas músculo no implica que estés nutrido, o sea, eso es como que una variante. Y, por ejemplo, hay muchas personas que se dedican a lo que es el fisicoculturismo y son veganas o son vegetarianas y no comen más que pescado, y sabemos que las carnes rojas, bueno, y el pescado, nos dan mucha proteína y nos ayudan a crecer los músculos. Entonces, hay personas que, digamos que su ética es no comer carne, no comer nada que tenga que ver con los animales, y al momento de ir el nutriólogo, hay muchas veces que estos como que intentan de que no, es que tienes que comer proteína, tienes que comer, ahora sí que productos que vengan de los animales, porque si no ese músculo se va a tardar mucho, y como que de cierta forma están fomentando el que vuelvan a esos hábitos cuando esa persona en un inicio, digamos que se los prohibió. Ok, entonces, sí, una puede ser esa, respetar el estilo de vida de cada quien. Que ahí, bueno, es importante mencionar que, por ejemplo, un paciente vegano, pues no es que de plano no tenga ninguna fuente de proteína. Va a tener que consumir más de otras cosas, por ejemplo, mucha proteína, la soya, algunas leguminosas que también tienen proteína, no en tan alta cantidad como las carnes, pero la contienen, y seguramente suplementos alimenticios que puedan sustituir esa parte, ¿no? Entonces, bueno, una es esa, y algo que comentaba al inicio Melissa, y es importante, es esta situación de que el hecho de estar delgado o gordito no significa estar bien nutrido, ¿no? Puede ser una persona muy delgada, pero que en realidad se encuentre en malnutrición, y puede ser una persona que esté gordito y que definitivamente, pues, sea porque tiene una ingesta mayoritaria de carbohidratos o de lípidos, pero eso tampoco significa que esté desnutrido, significa que tiene más o malnutrido, significa que sí tiene una mayor reserva energética, ¿no? Por decirlo de manera amable, pero en su balance, en su composición de proteína, de carbohidratos, etcétera, está bien, su cuerpo funciona de manera correcta, ¿no? Entonces, podemos tener una persona delgada que ya esté llegando al extremo de una enfermedad, y una persona que a lo mejor no obeso, pero con sobrepeso y que está perfectamente bien, ¿no? Eso es importante. La otra cosa es, por ejemplo,
En la bioética, pues es no solamente respetar esos estilos de vida, sino además el hecho de dar una dieta, un consejo que realmente vaya a ser funcional y que no empeore el estado fisiológico de una persona, ¿no? Por ejemplo, les comentaba hace un momento de las dietas ceto. Entonces, estas dietas ceto se tienen que llevar con muchísimo cuidado. Y si ustedes buscan un nutriólogo, no dudo que haya uno o dos que sí lo recomienden, pero en su mayoría no lo van a hacer. Y se los puedo casi garantizar. ¿Por qué? Porque las dietas ceto, lo que se llaman así, porque a lo que nos van a llevar es a la generación de unos compuestos que se llaman cetonas dentro de nuestro organismo. Esas cetonas se producen de manera patológica cuando tenemos, por ejemplo, un paciente diabético maltratado. Entonces, ¿qué pasa con ese paciente diabético? Bueno, pues ya sabemos que sus células no pueden incorporar glucosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Se los voy a comentar rápidamente. Déjenme hacer un dibujito. ¿Qué pasa con la célula? Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, aquí en cualquier parte del organismo, una célula que está aquí con su núcleo y de este lado aquí tienen un montón de glucosas que como ya ahorita lo veremos, son hexosas, son moléculas de 6 carbonos, lo voy a dibujar así como un hexagonito. Esta es glucosa. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Bueno, pues que esta glucosa para que pueda ser, otra cosa. Esta glucosa pues está en una vena, ¿no? Está aquí en un torrente sanguíneo. Esta es una vena. ¿Qué es lo que tiene que suceder para que esa glucosa pueda ser aprovechada? Pues muy fácil. Esta glucosa tiene que entrar a la célula y entonces ser aprovechada. ¿Qué pasa con un paciente diabético? Bueno, que aquí tiene problemas en el transporte de su célula y entonces esto ya no va a ocurrir, ¿sale? No va a haber transporte de glucosa hacia la célula. Entonces aquí va a haber no solamente una, sino que un chorro de glucosas que no van a poder ser aprovechadas por esas células. Y entonces la célula, pues finalmente, sí, está desnutrida. No está consumiendo nada, pero entonces le manda una señal al cerebro y le dice, oye, me falta energía, ¿qué onda? Entonces el cerebro dice, sí, de tal manera que el hígado va a ser, bueno, no me salen muy bien los hígados, pero el hígado va a hacer lo suyo. Vamos a hacerle esta marca para decir que es un lóbulo. Entonces es un hígado. Y el hígado va a empezar a tomar otros nutrientes, principalmente el músculo, para convertirlo nuevamente en glucosa. Entonces va a tomar proteína del músculo. Va a pasar a través del hígado y el hígado lo que va a hacer es producir más glucosa. Pero esa glucosa pues ya es tan abundante y bueno, pues aquí ya hay un problema y que esto no puede entrar y pues más o menos va a empezar ahí a hacer un poco de trabajo. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que la célula sigue estando en inanición, sigue teniendo hambre, así que manda otra señal al cerebro y le dice, oye, fíjate que esto no está funcionando. Y entonces ya no se toma la proteína del músculo. Si ustedes lo han notado, por ejemplo, un paciente diabético que no ha sido diagnosticado o que no lleva un tratamiento adecuado, pierde peso muy rápidamente. ¿Qué es lo que está perdiendo? Músculo. Después, pues ya nos acabamos el músculo que se podía acabar porque tampoco es que nos lo podamos consumir todo, ¿no? Porque pues necesitamos movernos. Entonces, ¿ahora qué es lo que se va a consumir? Ahora sí van las grasas. Y entonces van las grasas, van al hígado y también van a producir glucosa. Pero ¿qué va a pasar? Seguimos teniendo aquí glucosa en exceso y aquí la célula va a seguir sin poder incorporar nada, ¿sale? Entonces las células van a seguir en mal estado. Pero ¿qué es lo importante de aquí y a lo que nos atañe con lo de la dieta ceto? Que uno de los productos es la glucosa, pero de estas grasas también se va a generar otro producto que se llaman cuerpos cetónicos.
Señoritas, algunas o jóvenes igual, sus mamás o sus hermanas o conocidos o ustedes mismos han olido la acetona con la que se despintan las manos, el barniz de uñas. Sí, profesora. ¿Y a qué huele? Como alcohol, pero muy fuerte. Ajá. ¿No huele como un poco dulce? ¿Como a frutas? También, pero muy fuerte, ¿no? Ajá, sí tiene este olor molesto que nos puede hasta doler la nariz, y es que lo hacen mucho, pero tiene ese pequeño olor como frutal. Bueno, pues de los cuerpos cetónicos se producen 3. ¿Sí? Y entonces, bueno, no vale la pena entrar mucho a profundidad con esto, pero uno de los que se produce es justo, me equivoqué, lo voy a poner aquí abajo, acetona. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la acetona? ¿Qué pasa si no cierran la acetona con la que se despintan las uñas? Creo que se evapora. Se evapora, exactamente, porque es muy volátil, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo está a 37 grados, pues eso es un montón de calor, ¿no? Entonces, si a temperatura ambiente la acetona se evapora, imagínense a 37 grados. Bueno, pues entonces la acetona se empieza a evaporar y literal ese vapor empieza a exudarse en nuestro aliento, empieza a liberarse atraviesa algunas paredes y entonces empieza a liberarse a través de nuestro aliento. Y entonces por eso se dice que una persona diabética, cuando ya está en una fase pues muy avanzada de la enfermedad, tiene un aliento con olor a frutas. ¿No han escuchado de eso? No, Miss. Bueno, pues eso es lo que se dice. Y pero esto ya es un diagnóstico muy mal hecho. O sea, ya es que la persona de plano tiene, pues estamos hablando de un nivel de glucosa por encima de 300 miligramos por decilitro. Ya está totalmente descompensada. Entonces, puede tener este olor a acetona, este olor a frutas en su aliento. ¿Y eso qué significa? Que está a un paso de un coma diabético. ¿Por qué? Porque estos cuerpos cetónicos, ¿a quién le van a afectar? Bueno, sí le van a dar cierto balance, incluso al cerebro, cierta energía, pero ¿qué es lo que va a suceder? Que estos cuerpos cetónicos son ácidos. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que van a circular en sangre, aquí vamos a dibujar otra vena, van a circular en sangre y el pH de la sangre va a disminuir. Nuestro pH fisiológico es aproximadamente de 7.4. El hecho de que variara de 7.4 hasta 7.3 ya es muy grave, sumamente grave, sobre todo porque consideramos que el pH es logarítmico. Entonces, bajar un 0.1 de pH es sumamente grave, ¿sí? Por eso no creen en esos comerciales del agua alcalina y no sé qué, son puras vaciladas. Entonces, si bajamos el pH, ¿qué es lo que va a suceder? Que todo el organismo se va a empezar a descompensar. ¿Por qué? Pues porque nosotros funcionamos en pH 7.4, así dejémoslo, ¿sí? Entonces, esta persona que tiene esta condición, para poder protegerse y como un mecanismo de defensa, entonces nos lleva hacia un coma, para poder reposar todos nuestros órganos, para que puedan de alguna manera, digamos que descansar, y entonces, bueno, pues ya tengamos tenga mayor oportunidad de recuperarse, ¿no? Pero pues eso es a lo que nos lleva. Ahora, estos cuerpos cetónicos son los mismos que se generan en una dieta cetogénica. Por eso es que a las personas que llevan este tipo de dietas, lo voy a borrar, las personas que llevan este tipo de dietas necesitan estar muy vigiladas y necesitan tener constantemente un seguimiento de función hepática.
es decir, del hígado, porque si no, corren el riesgo de caer en una situación como esas, pese a que no son diabéticos y pese a que probablemente ya hayan perdido mucho peso, porque pues sí, lo que nos estamos consumiendo es el músculo. Estas personas además están prácticamente obligadas a hacer ejercicio, porque si no, lo que se van a llevar en lugar de acabarse la grasa del cuerpo, lo que se van a acabar es el músculo pues el músculo esquelético. Entonces, bueno, pues ahí ese tipo de dietas se tienen que llevar con muchísimo cuidado y por eso les digo que un nutriólogo que se respete, pues difícilmente va a llevar una dieta de ese nivel. Bien, entonces, por eso es que es importante que consideremos esas ciencias auxiliares. Entonces hablábamos de patología. ¿Qué es la patología, chicos? La ciencia que estudia las enfermedades. Ok, la ciencia que estudia las enfermedades y sus procesos, ¿no? Fisiología, pues estamos hablando de procesos normales dentro de nuestro organismo. Luego decíamos que también tiene que saber de bioquímica, pues porque si no, ¿cómo demonios descubre qué son los cuerpos cetónicos, no? ¿Qué otras ciencias podrían auxiliarnos? Decíamos que matemáticas. Sí, a donde sea que se vayan, jamás se van a librar de las matemáticas. ¿Qué otra? Otra cosa para la que necesitan matemáticas, por ejemplo, y que integra esa parte de matemáticas, bioquímica, etcétera. Alguien también nos dijo biología. Es ¿Han ido alguna vez a un centro comercial y pesarse en esas balanzas en las que hay que meter la mano en un agujerito y agarrarse de un electrodo y no sé qué más? No, mis. ¿No? Sí. Un día, bueno, cuando no haya pandemia y cuando estén seguros de que todo está limpio, háganlo. ¿Y qué es lo que les va a decir? Les va a indicar su índice de masa corporal, les va a indicar su porcentaje de agua, les va a indicar su porcentaje de grasa y les va a indicar masa muscular. Creo que también lo indica en proporción. Sí, son los parámetros. Y obviamente el peso corporal, ¿no? Y en algunos casos la tensión arterial, pero pues eso es como un plus. Entonces, estos son los parámetros básicos que les van a dar ese tipo de balanzas. Y esto es importante para que lo tengan, sobre todo los nutriólogos en consideración, porque ¿qué es lo que va a suceder? Por ejemplo, puede ser que una persona, estamos hablando de un diabético que ya se está llevando el músculo y que pesaba, no sé, 100 kilos, y de repente, en un par de semanas, pues ya bajó a, digamos, a 90 kilos, ¿no? Perdió 10 kilos en una semana y uno dirá, órale, pues qué padre, ¿no? Pues cualquiera quisiera, o cualquiera que necesite perderlo lo quisiera. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que esos 90 kilos no los está reduciendo en grasa, los está reduciendo en masa muscular. Esto fue lo que perdió. Entonces, si tenemos una menor proporción de masa muscular, pero una más alta de grasa, pues eso está totalmente descompensado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues aquí habrá que invertir más en una ingesta mayor de proteína y bajarle a grasa y a carbohidratos. Sí, entonces, bueno, hay que ver esas proporciones. Así que en ese sentido, pues también se ocupan las matemáticas. Ok. ¿De qué otra cosa tendría que saber? Bueno, decíamos que en general, pues, o algo muy básico, que eso es parte de fisiología, ¿no? Lo que les acabo de decir, pero también un poquito de medicina. ¿Por qué? Muchas veces, y así como somos en nuestro querido México, no tenemos una cultura de prevención. Actualmente ya se está fomentando bastante, pero pues aún así como que
todavía aquí en Ciudad de México es muy fácil que uno va aquí al centro de salud de la esquina y entonces pues a uno lo pueden atender, o al menos en situaciones de no pandemia, pues a uno lo pueden atender. Las personas, por ejemplo, si son trabajadores del Estado, pues tenemos el ISSSTE. Si tienen un empleo formal en una empresa, pues tienen el IMSS. Si no, pues entonces ahí está el antes llamado Seguro Popular y ahora el INSABI, ¿no? Que la verdad ahora no sé muy bien cómo funcione. Pero el punto es que tenemos un acceso a la salud muy, muy a la mano. En realidad sí es muy oportuno. El problema es que, pues que qué flojera levantarme a las 6 de la mañana, ¿no? Y se los digo porque yo lo he pensado. Entonces, ¿qué más puede interferir? Pues que en el trabajo no me dan chance para ir a mi cita de chequeo, y es que tengo que ir a sacarla a las 6 de la mañana, y entonces, pues, ¿cómo demonios le hago, no? Si no puedo perder un día de trabajo. En fin, esas son las limitantes que tenemos como población. Sin embargo, ante una emergencia, pues siempre podemos acudir al médico. Ahora, eso estamos hablando en el estado, en la ciudad del país en la que tenemos más acceso a la salud. Pero imagínense en las afueras o en provincia, donde ni siquiera el médico del pueblo llega, donde en lugar de médico nada más tenemos una enfermera, en donde ni siquiera hay centro de salud, ¿no? Entonces, por eso es que pues también en su gran mayoría pues este país no tiene una cultura de prevención, y porque además no tenemos la cantidad de médicos suficientes que puedan atender a toda la población que somos. Somos más de 200 millones de mexicanitos, y pues eso significa que la cantidad de médicos que tenemos es bastante baja, pero también los centros de salud que tenemos son muy bajos, ¿no? Por eso es que la gente de provincia viene a atenderse aquí a la ciudad, porque no hay centros de especialidades tan grandes como los que hay aquí o en las ciudades principales como Guadalajara, Monterrey, Puebla en algunos casos, ¿no? Entonces, son los estados en los que más se puede recibir a algunos pacientes. Entonces, bueno, pues de ahí es importante comentarles esto, porque de que un nutriólogo necesita saber algo de medicina, porque normalmente cuando ya llegan con él, con este especialista, algunas personas ya padecen alguna situación que está complicando su salud. Llámese diabetes, llámese hipertensión, llámese simplemente sobrepeso u obesidad, ¿no? Porque pues alguien que diga, pues me faltan perder como 5 kilos, pues no es que vaya a ir al nutriólogo, ¿no? Seguramente pues a lo mejor hará ejercicio, hará esto o aquello, pero pondrá alguna solución de su parte, ¿no? Pero una persona que no tiene estos hábitos comentábamos al principio, del plato del buen comer, y tenemos una mala distribución de ingesta de alimentos en nuestra dieta, pues entonces va a ser una cuestión crónica, ¿no? Va a ser una situación de años. No es que, si este fin de semana me fui con mis amigos y aumenté 50 kilos, pues eso no pasa, ¿no? Es una situación que se va acumulando año con año, y es que nadie nos educa para comer, ¿no? Y nadie nos educa a que tenemos que ir a un nutriólogo para eso. Dime, Carla. Además de lo que comenta, yo pienso que tenemos la cultura, como decir, así como es como lo mismo que pasa en salud mental, que pareciera que es, digamos que una rama cara, aunque no lo es realmente. O sea, si buscas las cosas necesarias como para tomar una dieta, yo creo que puedes hacerlo no caro, pero muchos se van por esa cultura de decir, es que ¿para qué voy al nutriólogo si es un lujo, no? Exactamente, eso también es muy cierto. Y fíjense que a lo mejor al principio es una inversión que, pues, a lo mejor dices, híjole, pues es que sí está medio raro, ¿no? Porque primero hay nutriólogo en centros de salud, pero dices, no, pues es que el nutriólogo hasta está gordito, ¿no? Hasta puedes decir, hay gente que lo comenta así. Y el hecho de que sea gordito, pues no significa que no sepa. El punto es que, bueno, pues es como si va uno al dentista y tiene los dientes chuecos, ¿no? Entonces, sí es parte de esa situación.
de que no podemos asistir a un lugar o a un centro de salud público para ir nada más a una cita del nutriólogo, ¿no? Pero, por ejemplo, incluso ahora, imagínense el problema de nuestro país, que hasta ahora es deducible de impuestos ir al nutriólogo, ¿no? Y como dice su compañera, tenemos también esa mentalidad de que es un especialista y como especialista, pues nos va a salir una consulta que es cara y que además nos va a mandar a comer quién sabe qué cosa que también es carísimo. Entonces, en realidad no es así. Un buen nutriólogo, ¿qué es lo que va a hacer? Te va a preguntar, ¿qué es lo que acostumbras comer? ¿Qué te gusta comer? ¿Salado o dulce? ¿Te gusta la carne? ¿Te gusta el pescado? ¿Te gusta el atún? ¿Qué te gusta? Y entonces, con base en eso, pues te va a permitir ir armando un menú, ¿no? Incluso, y si tienen suerte, se van a encontrar hasta un nutriólogo que les dé 3 opciones de desayuno, 3 opciones de comida, 3 opciones de cena, para que no se aburran en la semana de lo mismo, ¿no? Pero que en realidad va a entrar dentro de su parámetro o dentro de su presupuesto normal, ¿no? Ahora, por ejemplo, si hablamos de consultas, una consulta con un nutriólogo les puede variar desde, pues, no sé, como 300 hasta 500 pesos. En realidad no es, y es, vaya, una visita mensual, en fin, 300 pesos nos los gastamos en otras cosas, ¿no? Diría el señor Anaya que nos los gastamos hasta en cervezas, ¿no? Entonces, eso es importante, que demos prioridad a nuestra salud. Bien. Bueno, pues entonces ya sabemos por qué es importante la nutrición, cuáles son las ciencias que la pueden auxiliar. Y ahora, pues hemos estado hablando mucho de esto, pero ¿qué es un nutriente? Es un compuesto químico que se encuentra en los alimentos y aporta lo necesario al organismo para vivir. Ok, aporta, eso es importante, aporta al organismo lo necesario para vivir. Entonces, ¿qué necesita el organismo para vivir o qué caracteriza un organismo vivo? A lo mejor la pregunta es... Nutrientes, las proteínas, lípidos y carbohidratos. Ok, esos son algunos de los nutrientes. Bien, entonces nos dice Diego, compuestos químicos necesarios para el metabolismo de los seres vivos. Muy bien, eso también es cierto y complementa lo que nos comentaba Fer. Una definición quizá un poco más precisa, conjuntando lo que ustedes me dicen, pues es que definitivamente son compuestos químicos que van a estar presentes en los alimentos y que le van a permitir a un organismo sobrevivir, crecer y reproducirse, ¿sí? Y si le aumentamos un poquito más, pues en un estado saludable, como comentaba Jimena hace un momento, ¿no? Entonces, ese es un nutriente, un compuesto químico presente en los alimentos y que nos va a permitir a los organismos vivos crecer, crecer y reproducirnos, ¿no? En un estado, sobrevivir, crecer y reproducirnos en un estado saludable. Por cierto, ¿quién me da una definición de salud? ¿Qué es la salud, chicos? Es el estado de bienestar físico, mental, social en el ser humano. Exactamente. Entonces, gracias, Melissa. Antes se hablaba de un estado de completo bienestar, ¿no? Era una definición bastante básica. Después empezamos a hablar de, por ejemplo, después empezamos a indagar sobre la salud mental y sobre cómo podría ingresarse eso a la definición de salud. Y bueno, después de muchos debates se llegó a eso, que es
ese estado basal o ese estado, ese bienestar de biopsicosocial, ¿no? Estamos hablando de un bienestar fisiológico, psicológico, o sea, mental y social, de una persona. Ahora, ¿por qué psicológico y social? Pues justo por eso, ¿no? Somos seres biopsicosociales. Entonces, sí, por ejemplo, una persona que sea un ermitaño, pero que tenga una supernutrición y tenga, ¿cómo se llama? Ay, perdón, es que tengo un problemilla aquí. Sí, les digo que tenga acá una supernutrición y pero no se lleva con nadie, no tiene ninguna red social, me refiero no Facebook, sino no tiene ningún lazo afectivo con una persona, pues es alguien que realmente no tiene un balance psicológico ni social adecuado, ¿no? Que van muy de la mano. Algunas personas podrán decir, no, yo soy perfectamente feliz solo, pero no es cierto. O sea, en realidad siempre necesitamos de algo o de alguien para poder estar estables, ¿no? A lo mejor puede que no tengamos acá 100 amigos alrededor de uno, pero sí necesitamos una red de familia, ¿no? Ya sean papás, hermanos, hijos, lo que sea, pareja, o una red de amigos, ¿no? Siempre es importante tener algo o alguien en quien confiar, porque eso finalmente nos va a llevar a algún desbalance o algún trastorno que, bueno, puede ir a diferentes extremos, ¿no? Muy bien, entonces eso es la salud. ¿Cómo se clasifican los nutrientes? Bueno, pues aquí ya tenemos una imagen y ya nos comentaban sus compañeros que los podemos clasificar en primera instancia aquellos que requerimos en mayor proporción, pues los vamos a conocer como macronutrientes, porque además son biomoléculas muy grandes que nosotros requerimos para poder asimilarlos. Y por otro lado, tenemos aquí los micronutrientes que los necesitamos en menor cantidad, y aquí es donde van a entrar las vitaminas y los minerales, ¿sí? En el caso de los macronutrientes, ya ustedes lo comentaron, están aquí los hidratos de carbono o carbohidratos, las proteínas y las grasas o lípidos, ¿sí? Entonces, las grasas son las más heterogéneas de todos estos compuestos, pero vamos a irlos viendo. Entonces, ¿qué es una proteína? Pues normalmente una proteína, si ustedes la buscan, la googlean, lo que van a encontrar es algo así, pues es una maraña aquí de churritos y de líneas que se unen entre sí, pero en realidad, ¿qué es una proteína? Pues una proteína está constituida por estas moléculas o que llamamos bloques de construcción, que son los aminoácidos. ¿Por qué se llaman aminoácidos? Bueno, ¿qué características tiene? Tenemos un carbono al centro, que le llamamos carbono alfa, que además es un carbono quiral en la mayoría de los aminoácidos, exceptando en la metionina, que es un carbono quiral. ¿Lo saben? Creo que no han llevado esa química. No, mis. Ok, un carbono quiral, que hiciste de aquí, es aquel que tiene 4 sustituyentes diferentes. Los carbonos, acordémonos que su máximo de sustituyentes que pueden tener son 4. Entonces, si aquí tenemos un sustituyente hidrógeno, por ejemplo, y de este lado tenemos un sustituyente amino, este es un grupo amino, un NH2, y de este lado tenemos un sustituyente OH o hidroxilo, y del otro lado tenemos un sustituyente, no sé qué les gusta, un éter, por ejemplo. Entonces, este es un grupo o un carbono que se le conoce como quiral, ¿sí? Que tiene 4 sustituyentes distintos.
Bueno, ahora que ya sabemos eso, ahora sí, ya saben de qué les estoy hablando. Y este carbono, entonces, va a estar unido aquí a un, bueno, puede o no estar unido aquí un hidrógeno, va a estar unido a este grupo, que es un grupo carboxilo, ¿sí? Que de hecho, pues si aislamos solamente este grupo es característico de los ácidos orgánicos. Entonces, se le conoce como ácido carboxílico. Por ejemplo, en el caso de el vinagre, ¿no? ¿Alguien sabe el nombre químico del vinagre? Ácido acético. Ácido acético, entonces, ¿no? Tenemos este grupo, que es el grupo carboxílico. ¿Sí? Ese es en su notación sencilla, y en todo caso sería CH3. ¿Sí? Ese es el grupo carboxílico. Bien, entonces está conformado por un grupo carboxílico, y por el otro lado tenemos un grupo amino, por eso es un aminoácido. Ya en algún momento de su vida, si se dedican o si estudian un poco más a profundidad bioquímica, sabrán que en realidad el que le da el carácter ácido a este aminoácido es el grupo amino, y el que le da el carácter básico es este grupo carboxílico, ¿sí? Pero bueno, este es el ácido y este es el lado básico. Bueno, pero eso ya lo descubrirán después y no vale la pena ahondar ahorita en ello. Y algo que es sumamente importante es que además de este grupo amino y de este grupo carboxilo, lo que tenemos es este grupo de aquí, este grupo R, que va a variar en cada uno de los aminoácidos. Sí, existen varios más aminoácidos, sin embargo, nosotros sabemos que son 20 los aminoácidos esenciales. ¿Qué significa que un nutriente sea esencial, jóvenes? Que todos lo tenemos o necesitamos. Que lo necesitamos. Ahí es importante. No que lo tenemos, pero lo necesitamos. ¿A qué nos referimos con que lo necesitamos? A que es obligado que lo consumamos de la dieta, ¿sí? Esos son aminoácidos esenciales. Bueno, algunos de los aminoácidos los podemos sintetizar a partir de otros aminoácidos que ya hayamos consumido. Pero, bueno, básicamente estos aminoácidos son los que van a constituir a todas las proteínas de nuestro organismo, llámense enzimas, transportadores, hormonas, como sea que las quieran llamar. Entonces, esto es una proteína, es una macromolécula, una biomolécula que está constituida de cadenas de péptidos que bueno, están, que son aminoácidos enlazados entre sí. ¿A qué voy con esto? Este es un péptido, ¿no? Bueno, en realidad esto representa una proteína. Tenemos diferentes aminoácidos, por ejemplo, glicina, aquí está serina, otra vez glicina, alanina, en fin. Entonces vean que alanina tiene como grupo R un grupo metilo. En el caso de la serina tiene CH2OH, digamos que un grupo etilo como grupo R. En este caso, otra vez alanina. ¿Y dónde está? En el caso de glicina, pareciera que no tenemos un grupo R. En realidad es que el grupo R, pues es un hidrógeno, ¿sí? Por eso glicina es el único aminoácido que no tiene un carbono quiral. Y es el aminoácido más pequeñito que podemos encontrar. Entonces, estos aminoácidos se van a unir entre sí a partir de un enlace que conocemos como enlace peptídico. Si nosotros analizamos esta estructura, voy a borrar esto. Vean, nosotros tenemos aquí un grupo amino, que se llama amino terminal.
Y aquí tenemos este grupo carboxilo que se conoce como carboxilo terminal. No es muy complicado. ¿Sí? Y ahora ustedes dirán, Chihuahua, pero ¿cómo se unen? Bueno, pues aquí tenemos este grupo amino, avanzamos, este sería mi carbono alfa de este aminoácido, luego tengo este carbonilo, y entonces aquí vean que lo que se está sustituyendo es, voy a cambiar de color porque ya es mucho rojo, es este grupo OH, ¿sí? Aquí ya no lo tengo. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí ocurre una sustitución y entonces en lugar de tener este grupo OH, entonces lo que pasa es que se sustituye por este grupo amino que corresponde al siguiente aminoácido, es decir, a la serina. A través entre un carboxilo y un grupo amino del siguiente aminoácido es que se forma esto que conocemos como enlace peptídico. ¿Sí? Y entonces, bueno, si tenemos de 1 a 50 aminoácidos, le vamos a llamar péptido. ¿Sí? Y si tenemos de 51 aminoácidos en adelante, esto ya se va a llamar proteína. Así se clasifican. ¿Sí? Entonces, de aquí que nada más tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, es un péptido. Y en todo caso, aquí estamos hablando de un hexapéptido. Son 6 aminoácidos. Y de este lado, pues ya, les digo, si tiene más de 51 aminoácidos, entonces estamos hablando de una proteína. Eso es una proteína. Es una macromolécula de más de 51 aminoácidos que se unen entre sí por un enlace peptídico. Bien, entonces ya sabemos que es una proteína. Las proteínas son de las moléculas más complejas que se van a poder encontrar. Son bien variadas y tienen un montón de propiedades importantes. Pero pues ahorita vamos a pausar un momento ahí y ahora, nada más, comentario rápido, pues es que esas proteínas, dependiendo de su composición, después ya van a poder tomar diferentes plegamientos, diferentes estructuras, y entonces por eso es que después las representamos así como esta maraña de un montón de cosas, porque es la estructura que van a empezar a tomar, una estructura helicoidal, si forman entre ellos ciertos tipos de enlace, o una estructura plegada, si forman aquí puentes de hidrógeno. Entonces, ya dependiendo, ¿no? Es como si ustedes tienen, por ejemplo, el cable de sus audífonos y lo meten a su, bueno, ahora ya es muy común tener audífonos Bluetooth, pero si los usan, los cables de sus audífonos, si ustedes los meten, tienen un cable muy largo, ¿no? Y entonces, a lo mejor si ustedes lo mantienen estirado cuando lo están utilizando, pues entonces no pasa nada, se mantiene bajo esa tensión. Pero en el momento en el que ustedes van y los echan en su mochila, cuando lo saquen, los van a encontrar hasta hecho nudo, ¿no? Entonces, pues algo así sucede, que justo por los pliegues que ya tiene el cable, y por todo pues el movimiento que ocurre ahí dentro de su mochila o de su bolso, pues entonces va a poder empezar a tomar diferente plegamiento. Bueno, pues en el caso de los aminoácidos tenemos así una cadena muy larga de aminoácidos que están aquí en cadena, unidos, y bueno, pues que entre ellos va a haber cierta atracción entre las diferentes grupos R, estos grupos que están aquí, este grupo R que dibujaba acá. Entonces,
van a tener diferentes interacciones y van a empezar a plegarse, de tal manera que pueden hacerse así como un espiralito o un plegamiento más ligero de este tipo, ¿sí? Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Nada más era para decirles por qué en algún punto de la vida, después lo que hacemos es representarlo de esta forma. Aquí lo importante es lo que vimos hace un momento, por el momento. Bien, ¿qué funciones tienen las proteínas? Bueno, tienen diferentes funciones, son de las biomoléculas con mayor importancia, entonces tienen una función estructural, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del músculo, pues son los que van a articular o los que van a permitirnos el movimiento. Entonces aquí tenemos parte del tejido óseo, y entonces este tejido pues está recubierto por el músculo, de tal manera pues que nos va a permitir tener ese tipo de estructura y de movimiento y de función que tiene el músculo como tal. Entonces, no solamente es el músculo esquelético, sino que también el músculo de movimiento involuntario, como en el caso del tejido cardíaco, o el músculo liso de nuestros órganos, pues entonces también es estructural, ¿no? Por ejemplo, en el caso del diafragma, pues que tenemos esta membrana que es un músculo también. Entonces, o los músculos del pecho que nos van a permitir al momento de hacer una inspiración, ampliar un poco más el tórax para que los pulmones puedan llenarse de aire. Bueno, pues todos esos músculos son estructurales y le van a permitir a nuestros órganos tener cierto lugar y cierta posición, cierto tamaño incluso dentro de nuestro organismo, ¿sí? Entonces son estructurales. Y eso visto desde el punto de vista, valga la redundancia, macro. Pero en el caso de las células, que nuevamente aquí pongo una celulita, en el caso de las células, en la membrana celular, también va a haber un montón de proteínas en la membrana que le van a dar estructura a esa membrana, y que es justo lo que va a hacer que sea selectiva ante ciertos compuestos. Es decir, no todo lo que esté alrededor de la célula va a poder ingresar a ella, sino que va a seleccionar qué es lo que sí necesita, qué es lo que no, y eso lo va a hacer a través de las proteínas. Entonces es estructural tanto desde el punto de vista celular como en el macro, en el caso del músculo. Después, de transporte, ¿a alguien se le ocurre qué proteína tiene una función de transporte? La hemoglobina. Ok, la hemoglobina, muy bien. Entonces, la hemoglobina, pues lo que nos está transportando es oxígeno y dióxido de carbono, ¿no? Entonces, justo es el ejemplo más, más clásico, incluso ahí está. Y entonces la hemoglobina va a hacer ese intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, ¿qué llevaron ustedes? Anatomía, ¿no? La estamos llevando. Ah, ¿ya llegaron a aparato circulatorio? Sí, Miss. ¿Ya vieron lo que es circulación menor y mayor? Sí. Ah, pues acuérdense que en la circulación menor, entonces la sangre sale del corazón para transportarse hacia los pulmones, y es esa circulación menor en donde va a ocurrir este intercambio en la zona de los alvéolos. Entonces, la hemoglobina en ese punto lo que acarrea es dióxido de carbono, y después, que es esta esferita roja, el dióxido de carbono, y entonces, cuando llega al pulmón, lo que va a hacer es eliminar o liberar el dióxido de carbono. En este caso es un ejemplo del monóxido, pero no le hagan caso. Libera el dióxido de carbono, y después va a ser un lugar ocupado por el oxígeno, y ahora sí, la sangre regresa al corazón para irse a esa circulación mayor.
Bien, entonces ese es un ejemplo de transporte. Sin embargo, por ejemplo, los medicamentos, ¿cómo se transportan en la sangre, chicos? ¿Cuál es la proteína más abundante en nuestra sangre? ¿Ah? El colágeno, ¿no, verdad? No, el colágeno es estructural también, es para las venas y para la piel, en fin. ¿La albumina? La albúmina, ajá, exactamente. Esta es la que vamos a encontrar de manera más abundante. Y entonces, muchos fármacos que nosotros consumimos se van a unir a la albúmina para ser transportados a través del torrente sanguíneo. No es que incluso los que administran vía parenteral, ya sea vía muscular, intraperitoneal, la vía que les guste, va a tener, excepto cuando es bueno, no, pues hasta esa, la intravenosa, por ejemplo, todas van a tener una fase en la que tenga que estar en sangre. Y no es que el medicamento pueda transportarse solito a través de todo el torrente, tiene que tener un punto de unión con la albúmina y esa es la manera en la que se va a transportar. Bien, entonces es otro de las... y también a nivel celular, les comentaba hace un momento, estas van a existir, ahorita les pongo una imagen de una membrana, van a existir ciertas proteínas en las membranas que permitirán el paso de algunas sustancias, de algunas otras no, en fin. Tenemos también una función reguladora y aquí, por ejemplo, les puse el ejemplo de la insulina, que ya sabemos qué es lo que hace, que lo que permite es que el paso de la glucosa hacia el interior de nuestras células. Y entonces es una función reguladora. ¿Por qué? Pues porque es una hormona que lo que nos va a indicar es que hay un exceso de, pues tal cual, de glucosa, de energía dentro de nuestro organismo. Y entonces la insulina va a aprender diferentes mecanismos que va a decir, bueno, pues en el hígado nos vamos hacia formación de glucógeno. Ahorita vemos que es el glucógeno. Y en el caso del tejido adiposo, pues se va a ir hacia la formación de lípidos. En fin, va a decidir los diferentes destinos metabólicos de toda la glucosa que se encuentra en nuestros alimentos, ¿no? Entonces es una función reguladora. Sin embargo, existen otras hormonas que también son proteicas, como la somatostatina, ¿no? Como la vasopresina, ¿sí? ¿Qué más? Las hormonas tiroideas, T3 y T4. En fin, hay varias hormonas de origen proteico, entonces también tienen esa función reguladora, ¿sí? Después tenemos aquí la de defensa. ¿Por qué creen que nos sirva para la defensa? Todavía no llevan inmuno, ¿verdad? No, Miss. No, me parece que en quinto. Ok. ¿En quinto? Muy bien. Bueno, pues en cuanto a la defensa, ¿qué son estas Yes? ¿Los han visto? Son anticuerpos. Son lo que tienen los virus, ¿no? Este es digamos que este es el virus, ¿sí? Y esto se llama anticuerpo. Ay, perdón. No sé qué estoy pensando. Anticuerpo, ¿sí? Que también lo pueden abreviar como AC
o en algunos casos lo encontrarán como AB, porque como nos encanta andar con nuestro Spanglish, entonces esto es por antibody. Entonces, bueno, pues se le llama así anticuerpo en español, y les digo, si lo encuentran en inglés, pues es AB de antibody. Y estos anticuerpos son proteínas especiales producidas por una célula que llamamos célula plasmática, que es una célula grande con un núcleo pequeñito, y aquí un ribosoma, un retículo endoplásmico rugoso súper enorme, porque pues tiene una producción muy grande de proteínas, ¿no? Entonces esta es una célula plasmática y produce a estos anticuerpos. Este es el núcleo. Estos anticuerpos, ¿qué función es la que tienen? Pues fíjense, son células especializadas. Déjenme ver cómo les explico esto. Fíjense, cuando ocurre o cuando entra un organismo desconocido a nuestro cuerpo, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, vamos a llevarlo a algo bastante mundano. Imagínense, están ustedes en su colonia y alguien llega y les dice, oye, ya sé. Por ejemplo, están ustedes en el centro histórico, ¿no? Nuevamente en situación de no pandemia. ¿Ustedes creen que pueden estar totalmente confiados, por ejemplo, en la zona de Tepito? ¿O si van en el metro? No. Pues no, van a las vivas, ¿no? Y entonces si van en el metro, por ejemplo, ¿qué medidas de seguridad toman ustedes? Con sus cosas, con ustedes mismos, ¿qué medidas de protección toman? Pues al menos yo no llevar como joyeta ni nada de eso. Ok. No llevamos cosas extravagantes. Ajá, sí. ¿No? Algunos hasta se colocan la mochila al frente, ¿no? En el caso de las mujeres, por el contrario, se colocan la mochila atrás. El celular, pues no muy a la vista, ¿no? En fin, en realidad no sabemos si dentro del metro o al lado de nosotros hay alguna amenaza, pero asumimos que la hay y entonces tenemos un sistema de seguridad, ¿no? Pero ¿qué pasa si ustedes van ya en el vagón y les dicen, fíjate que hay un cuate que anda de gorra y no sé, con chamarra de mezclilla, y ese cuate anda robando celulares? ¿Ustedes qué hacen? Pues ya empiezan a explorar el vagón, ¿no? Pues a lo mejor empezarán a buscar cuántos cuates traen gorra, y a lo mejor habrá algunos que traigan gorra pero no chamarra, o traigan la chamarra pero no la gorra, en fin, ya empiezan a buscar como características particulares, ya les empiezan a dar una alerta. Pero ¿qué pasa cuando les dicen, fíjate que este cuate, y les ponen la foto, es el que anda robando celulares? Pues entonces ya nada más hay que cuidarnos de ese mono, ¿no? Hay que estar buscando cuáles son sus características y decir, sí, pues este cuate anda de gorra y chamarra de mezclilla, pero además tiene tal estatura, tiene tal complexión, ya lo reconocen, ya tienen una identificación perfecta de ese sujeto, y entonces ya saben al menos de quién con toda certeza se tienen que cuidar. Algo así funciona nuestro organismo. Nuestro organismo sabe que allá afuera hay un montón de riesgos y que muchas cosas nos pueden hacer daño. Y entonces por eso es que tenemos un sistema de defensa. ¿Un sistema de defensa contra qué? Pues quién sabe, contra lo que sea que nos pueda afectar. Entonces es como cuando nos metemos al metro y no sabemos siquiera si al lado puede venir
el abogado de la oficina más prestigiosa y pues evidentemente no nos va a hacer nada, o si va a venir el tipo de la peor calaña, ¿no? Entonces, sea como sea, nosotros nos protegemos, así el organismo. Pero de repente, pues ya hay amenazas mucho más específicas, ¿no? Y entonces, ya cuando un agente extraño entra a nuestro cuerpo, entonces llegan unas moléculas, unas células grandotas que van a tener un núcleo grandotote en forma de corazón. Bueno, lo intenté. Que se llama macrófago, ¿sí? Y este macrófago que va a andar vagando por ahí se va a encontrar a esta cosa extraña que quién sabe qué demonios hace ahí. Y entonces el macrófago va a decir, no, este no es de aquí. Y lo que va a hacer es comérselo. Lo va a destruir en todas sus partes más esenciales, va a conocer sus proteínas, etcétera. Y entonces el macrófago que va a sacar un retrato, ¿no? Entonces va a sacar un retrato de este bicho, ¿no? Bueno, para que sigamos con la misma foto, vamos a hacer un bicho parecido. El macrófago ya lo identificó, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a hacer el macrófago con esta información? Se va a ir de chismoso con una célula que en ese momento se llama célula B. Esta es una célula B. Y le va a mandar la foto y le va a decir, oye, fíjate que este mono está causando problemas, ya lo vi. Y entonces la célula va a decir, órale, entonces hay que mandar un comunicado, ¿no? Que nos permita identificarlo con exactitud. Y entonces va a decir, ¿qué es lo más característico de esta cosa? Bueno, es como lo que les decía, que utiliza gorra y tiene chamarra. Órale, entonces, ¿qué es lo que va a hacer la célula B? Va a producir esos anticuerpos que van a reconocer a esa gorra y a esa chamarra en conjunto y todas las características principales de ese ente extraño. Entonces, estos anticuerpos que produce, bueno, antes de que los produzca, esta célula se va a transformar, ahora sí, en una célula plasmática, que tiene aquí un montón de retículo rugoso para producir y va a generarnos un montón de anticuerpos. Y estos anticuerpos, ¿qué es lo que van a hacer? Son como los policías infiltrados en el metro, que lo único que hacen es identificarse a los vendedores ambulantes. Entonces, estos son los policías encubiertos que van a estar alertas. Entonces, en este momento que ya hubo un primer ataque, pues entonces el macrófago se tardó un montón, ¿no? Porque tuvo que sacar un retrato, ir de chismoso con la célula B convertirse en plasmática y luego generar anticuerpos y qué rollo. Pero esta célula tiene una capacidad de generar una estirpe, digamos que una familia, y entonces por eso se genera una memoria. ¿Y qué pasa? Que en la siguiente ocasión en la que este macrófago anda paseando y se encuentre nuevamente esta amenaza, pues ya no va a tener que hacer todo esto, sino que directamente puede dar un aviso, ¿no? a las células de memoria, y las de memoria, claro, ya vi ese mono. Entonces va a generar esos anticuerpos, y estos anticuerpos lo que van a hacer es buscar esas características que son únicas de este bicho que está aquí, y entonces voy a agrandar al bicho. Y lo que van a hacer es unirse a estas características que pueden ser una proteína. Por ejemplo, en el caso, ahora que está tan de moda, el virus de COVID,
pues lo que estamos buscando o lo que se busca en el virus COVID, si han leído un poco, es una proteína que se llama proteína S. Esta proteína S se encuentra en las espigas, que están representadas por estos chipotes que tiene aquí el virus, y son proteínas muy únicas o particulares de este virus. Bueno, pues así estos anticuerpos se van a unir a esas estructuras que son tan particulares de un organismo. ¿Y qué es lo que van a hacer? Son como una señal de alertas, es como poner un montón de bengalas alrededor de todo esto. Y cuando lleguen más macrófagos y otras células del sistema inmunológico, van a decir, hey, aquí hay un aviso. Cuando encuentren una zona así recubierta de anticuerpos, entonces entran en acción las células, se comen, se fagocitan a estos organismos y los destruyen, de tal manera que pues ya la infección se hace muchísimo más corta. En ese sentido es la ayuda que nos está dando la vacuna. ¿Por qué? Porque la vacuna, sea cual sea, nos está dando un retrato ya de este organismo, ¿sí? Es el que nos está diciendo, oye, no nos está dando el retrato exacto, pero nos está diciendo, oye, hay un cuate de gorra con chamarra que se anda robando celulares. Y entonces la célula B dice, órale, empieza a producir a estos anticuerpos. Por eso es que las vacunas no están evitando la enfermedad, pero sí están evitando llegar a una enfermedad grave. Porque, ¿qué pasa? Si a ustedes los agarran despistados y no les dicen que al lado de ustedes hay un ladrón, seguramente terminarán sin teléfono. Pero si ya a ustedes les dicen que hay un ladrón, por lo menos que existe y que está cerca de ustedes, entonces ya tendrán una mayor precaución. Esa mayor precaución para nuestro organismo es esta producción de anticuerpos. Y entonces cuando llegue el virus real, el virus que sí es patógeno, entonces ya vamos a tener estas defensas y de volada le van a echar un montón, lo van a reconocer, esta parte de aquí o este rodeo que hacen los anticuerpos es para neutralizar al virus. ¿Por qué? Pues porque el virus utiliza estas estructuras para unirse a nuestras células e invadirlas. Bueno, pues cuando se recubre de anticuerpos ya no lo puede hacer, ¿no? Ya le pone aquí una barrera y ya no puede hacer nada. Y esto en lo que llegan las otras células y lo fagocitan. Entonces, en el momento en el que recibimos una vacuna, sea cual sea, pues lo que hacemos es esto, es generar estas células específicas que nos van a dar memoria y que al momento de encontrarnos con una amenaza real, con un microorganismo patógeno, pues ya va a estar preparado y entonces ya va a mandar a estos sistemas de defensa, estos anticuerpos, a que los neutralicen, los reconozcan y, bueno, a eliminarlos más fácilmente. Entonces, si, por ejemplo, entra una partícula viral y de esta partícula pudiéramos, ¿qué les gusta? Que en una hora se produjeran 1000. Entonces ahora si estamos en contacto con una partícula viral, pues a lo mejor llegaremos a 50, pero ya los anticuerpos ya están sobre de ellos. Entonces el nivel de enfermedad ya no va a ser el mismo sin vacuna que con vacuna, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que más o menos hace esto y que así funciona los anticuerpos de manera muy, muy a grandes rasgos, ¿no? La inmunología es un campo muy amplio, muy profundo y pero bueno, no sé si tengan alguna duda o comentario. No. Bueno, entonces, bueno, todo eso para decirles que las proteínas tienen un sistema de defensa para nosotros y no es cosa menor, ¿no? La generación de anticuerpos, pues es una tarea muy, muy complicada y muy importante dentro de nuestro organismo. Sin embargo, pues también en ocasiones pueden ocurrir que nuestro sistema es un poco exagerado y entonces genera anticuerpos por todo y entonces desarrollamos alergias hasta
lo que no, ¿no? Como el camarón o cosas así. En fin. Y también tiene una importancia pues energética, la que les comentaba hace un momento, que si no hay carbohidratos, pues entonces se consumen las proteínas, ¿no? En ausencia de carbohidratos, podemos echar mano de las proteínas. Una persona, por ejemplo, que tiene mucho tiempo en inanición, o una persona, por ejemplo, que padece anorexia, entonces, como no tiene consumo de alimento como tal, no deja que se absorba, pues entonces lo que se está llevando es la proteína, ¿sí? En algún punto se llevará la grasa también, pero lo primero que va a perder es proteína. Además del riñón. Ok, ahora los carbohidratos. Vamos a ver rápidamente los carbohidratos. Estos son un poquito más sencillos, aunque químicamente, porque químicamente no son muy complejos. Entonces, los carbohidratos los vamos a dividir en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos, ¿sí? Los monosacáridos, pues ya nos habla mono, es el prefijo que nos denota en cantidad 1, ¿no? Es decir, que es el carbohidrato más pequeñito y ya no, si es un monosacárido, pues no se puede dividir. Si lo dividimos, pues deja de ser un monosacárido. Y esos monosacáridos los podemos dividir de acuerdo a sus grupos funcionales en aldosas o en cetosas, ¿sí? Y vamos a llegar hasta exosas. En cuanto a carbohidratos, en cuanto a monosacáridos, perdón, nada más tenemos de 3 carbonos, de 4 carbonos, de 5 carbonos y de 6 carbonos. De tal manera que entonces tenemos triosas, tetrosas, pentosas y hexosas. ¿Qué es una aldosa? Bueno, pues aquí las tenemos. Es un carbohidrato que presenta un grupo aldehído, ¿sí? ¿Y qué es una cetosa? Bueno, pues un carbohidrato que presenta un grupo cetona en su estructura. Entonces, esta es una aldosa, esta es una cetosa, esta es glucosa y esta es fructosa. ¿Sí? Esta metabólicamente más mala que esta. Y bueno, tiene aquí acepciones, hay una razón bioquímica de por qué la fructosa nos causa más daño que la glucosa, pero bueno, nada más les comento que, pues acuérdense que esta fructosa o los jarabes de alta fructosa, ¿en dónde los encontramos, muchachos? ¿Saben con qué se endulzan los refrescos? ¿O los jugos? ¿Hasta el Gatorade? ¿No? Creo que no. Con fructosa, exactamente. Por eso ahí les di la respuesta. Se endulzan con fructosa. ¿Por qué con fructosa? Porque es más barata. Esa es la razón. Entonces, la fructosa es muchísimo más barata y en nuestro país no existe una regulación de edulcorantes que se puedan utilizar en los diferentes productos, pues entonces los fabricantes siguen utilizando fructosa, que está mucho más asociada al desarrollo de obesidad, de síndrome metabólico, de diabetes, etc. Les voy a dejar una tarea y es que vean de lo que tengan en su casa, ya sea aderezos, mayonesas, por ejemplo, jugos, por supuesto, si tienen refresco, ¿qué más? Déjenme ver. Eso básicamente. Que vean la cantidad de fructosa que contienen o la cantidad de endulzante que contienen y qué tipo de endulzante es. Porque aunque no me lo crean, en el caso de los condimentos salados, también, bueno, aderezos, mayonesas, eso, también llegan a tener azúcar. Bien,
Después tenemos a los oligosacáridos, ¿sí? Que son carbohidratos que vamos a poder clasificar en disacáridos, es decir, aquellos carbohidratos que están formados por 2 monosacáridos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la sacarosa o el azúcar común, está formado justo de glucosa y de fructosa. Y es menos dañina que la fructosa sola. Y finalmente, y también lo podemos, los oligosacáridos, podemos tener desde trisacáridos hasta decasacáridos, o sea, de 3 hasta 10 monómeros de carbohidratos, o sea. ¿Sí? 3 a 10 monosacáridos unidos mediante un enlace que es de tipo covalente. Y finalmente tenemos los polisacáridos, que evidentemente serán de más de 10 unidades de monosacáridos. Bueno, vamos a hablar de 11 en adelante, ¿no? Bien, estos son los carbohidratos. Su estructura, pues, es muy evidente. Por eso son carbohidratos, porque son sustancias que están compuestas por por carbono y por grupos hidroxilo e hidrógeno, ¿no? Entonces, por eso son carbohidratos, porque se dice que están hidratados, son grupos o cadenas de carbono que se encuentran hidratadas por estos grupos OH. Así los podemos reconocer. Son fácilmente solubles en agua, pero ya veremos propiedades físico-químicas de esos carbohidratos. ¿Qué funciones tienen? Diferentes. Tienen la función de energía, por ejemplo, en el caso del almidón. Si alguna vez ustedes cultivaron su frijol en un frasquito de Gerber, entonces vieron cómo poco a poco la planta va creciendo. ¿Por qué en ese momento el frijol no necesita un sustrato, no necesita el suelo? Pues la respuesta es muy sencilla, lo comento porque nos quedan 10 minutos. Entonces, lo que está sucediendo es que el frijol en su interior lo que tiene es un montón de almidón. Entonces, ese almidón es energía de reserva que le va a servir para que a partir de aquí pues empiece a eclosionar la plantita. Y entonces, en el momento en el que a esta plantita ya obtenemos una hoja, pues entonces es el momento, y bueno, aquí ya después se empieza a desprender y empieza a sacar la raíz. Bueno, este momento es en el que ya necesita estar en suelo, estar en tierra, para poder hacer ya su proceso de fotosíntesis, pero mientras está creciendo, el almidón que se encuentra dentro de la semilla es suficiente para mantenerla nutrida, ¿sí? El almidón está compuesto de 2 tipos de azúcares, son cadenas de 2 tipos de azúcares que tienen esta estructura como de remolino, y está compuesta por amilosa y amilopectina. Y en el caso de nosotros, los humanos, lo que tenemos como reserva es glucógeno, y se va a encontrar normalmente en el hígado y en el músculo. ¿Sí? En el hígado, pues es que, por ejemplo, nosotros comemos y más o menos tenemos una comida cada 8 horas, entonces mientras el organismo siempre está gastando energía para cualquier movimiento, cualquier actividad que ustedes hagan, siempre va a hacer un gasto de energía. Entonces, para que evolucionamos de tal manera que no tengamos que estar comiendo constantemente, y entonces el hígado tiene esa reserva. En el momento en el que se nos va acabando la glucosa circulante, pues el hígado va liberando más glucosa. ¿A partir de dónde? A partir de este glucógeno. Entonces, todos estos hexagonitos representan una glucosa. Lo que empieza a hacer el hígado es empezar a romper esta molécula, y esa glucosa la va liberando a la sangre para ponerla a disposición.
Y finalmente, bueno, no finalmente, pero otra de las funciones que tienen los carbohidratos es estructural, como en el caso de la celulosa, ¿no? Que forma parte de la pared de las células vegetales. Entonces, esa función también tienen los carbohidratos, estructural. Nos vamos a los lípidos, que los lípidos, déjenme ver, falta, bueno, no, me faltan lípidos y me faltan vitaminas y minerales. Entonces, ¿saben qué? Vamos a dejarlo aquí en la parte de lípidos. Les voy a dejar la presentación en el Classroom. La siguiente sesión terminamos de ver esto y vamos a empezar con un poquito no sé si darlos energética. Bueno, vamos a empezar con propiedades físico-químicas de los carbohidratos, ¿sí? Si encuentro los videos que les comentaba, los voy a postear y es importante que los vean. La siguiente sesión vamos a tener un examen cortito de unos 5 o 6 preguntas para que vayamos repasando. Por supuesto que eso sí ya van a contar para su calificación, entonces repasen de la primera clase que tuvimos. Nuevamente una disculpa que la semana pasada no pude avisarles en tiempo que no íbamos a tener clase. Y repasen lo que vimos en esta para ese pequeño examen. Les digo sí, no más de 10 preguntas, ni 10 preguntas van a ser, 5 o 6 preguntas, un examen muy rapidito para que vayamos repasando. ¿Sale? Entonces, la presentación, pues les digo, se las voy a dejar. Si alguien la quiere ir explorando y si surgen algunas dudas, pues ya saben que me pueden contactar. En el chat que tiene el maestro Pablo, ahí tienen ¿cómo se llama? Tienen mi número y pues con toda confianza pueden escribirme, ¿sí? No sé, ¿alguien más tiene una duda o comentario en los 5 minutos que nos sobran? Por mi parte no, Miss. Perfecto. No, Miss, ¿hay algún inconveniente en que no le dijimos nuestros apellidos para las participaciones? No se preocupen, han de saber que como buena millennial, yo soy fan de la tecnología, entonces trabajo con 3 pantallas. Así que aquí tengo lista y checo sus nombres y les voy poniendo sus participaciones. Ok, Miss, pues muchas gracias. Que tenga excelente día. Hasta luego. Igualmente, chicos, pues igual buen día y que tengan excelente semana. Cuídense mucho.